sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Esta palabra está muy relacionada a la que lo hice el 30 de abril. Básicamente es la segunda parte. En ese momento le llamamos lo que hace un cristiano en el tiempo de sufrimiento y prueba. Y orando y buscando del Señor que poder compartir, yo pienso que tuve algo en el corazón y creo que complementa muy bien lo que ahora voy a compartir. Y el tema básicamente sería ahora consejos divinos. Van a ser dos consejos que nos puede evitar mucho de los problemas que vivimos. Mucho. No significa que no va a haber problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Vivimos en medio, dice la palabra, en medio de una generación tortuosa, que todo se hace difícil, ¿no? Quieres pagar algo en el Estado, o quieres conversar con alguien, hay susceptibilidades y cosas así. Entonces vivimos en tiempos difíciles, pero aún así nos libraríamos de muchos problemas si no tomamos en cuenta estos consejos. Y voy a agarrar dos versos principalmente
estaría en Isaías capítulo 30, verso 1 y Isaías 31, verso 1, los dos primeros, el primer verso de cada uno de estos capítulos. Pero he visto conveniente cómo poder dar un pantallazo de lo que estaba diciendo el profeta en ese momento, porque tenemos que comprender un poco lo que estaba diciendo y por qué lo decía. Y he visto conveniente, también estaba meditando cómo hacerlo, y creo que mejor que relatar un poco el ambiente, el panorama que estaban viviendo en ese tiempo, y van a permitirme hacer casi un relato rápido sobre la historia de esos tiempos que estaba viviendo el profeta Isaías para dar estos versos que están en estos capítulos que les he mencionado. Así que voy a empezar, les voy a animar a que vean un poco, se metan en este panorama, en el argumento de la situación que vivía ese momento el profeta y el pueblo de Israel, y para poder comprender, nos adentraremos en esta temática. Voy a invitar a que nos concentremos y tratemos de agarrar no tanto como digamos solo una historia, sino los problemas que vivían estos gobernantes, los reyes en ese tiempo, lo que Dios pensaba. Está muy relacionado a esto de Isaías. En enero del año 2020 compartí un mensaje que se llama El Consejo de Dios y la Adversidad. Se trata de Jeremías, que es posterior a esto que Isaías profetizó. Lo hizo Jeremías con Judá. Ahora principalmente vamos a ver mucho de Israel, vamos a tocar también Judá, pero no termina la historia, continúa con este tema que les compartí en ese enero del 2020. Si pueden encontrarlo, está en la página de la congregación, creo, o yo voy a tratar de subirlo. Está en el Face de la congregación esta prédica, vale la pena, van a ver que es tremendo. No sé si yo soy demasiado apasionado por estas historias, pero son realmente tan inspiradoras, ilustrativas, para poder aplicar enseñanzas en nuestra vida personal. Para eso voy a agarrar y voy a hablar sobre lo que estaba pasando un poco 900 años antes de Cristo. Ahora hay mucho detalle que no voy a entrar, así que voy a tratar de tocar solo algunos puntos. 900 años, 980 años más o menos antes de Cristo, en la época de David. Dios lo usó para hacer crecer y unificar el pueblo de Israel. Y le sucedió después Salomón. Todos han escuchado de Salomón, pero este Salomón empezó a caminar posteriormente medio desordenado, y más que medio, bastante desordenado, pues este hombre, como ustedes saben bien, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Yo no sé, pobre hombre, no sé cómo se las arreglaba, pero con 700 mujeres. Entre esas 700 mujeres escogió mujeres de otras naciones que tenían otras creencias, otra cultura, otros dioses. Y esto molestó porque él además empezó a inclinar su corazón a dar adoración a estos dioses, y lo que realmente fue contrario a la voluntad del Espíritu Santo. Estaba realmente en contra de esta actitud de Salomón, pese a la sabiduría que tenía. Pero ella dice la palabra que ya de viejo parece que no tenía las fuerzas suficientes, y las mujeres lo apabullaron, lo dominaron. Dios le dio una palabra que iba a dividirlo, iba a entregar el reino no a su descendencia, sino a sus siervos. Y ya efectivamente murió Salomón y le sucedió su hijo. Este es su hijo. Lo que hizo al principio de su gobierno, trató de pedir consejo. No voy a entrar en detalles, como les mencioné.
pidió consejo sobre unos asuntos de impuestos, imposiciones al pueblo, y no hizo caso a los ancianos, sino que hizo caso a sus amigos. Eso molestó al pueblo de Israel y se dividió en dos grupos, se dividió en dos, y uno de ellos, la mayor parte, se quedó con el nombre del reino de Israel, que estaba gobernado por su siervo justamente, que se llamaba Jeroboam, y su hijo Roboam se quedó con un pedazo un poco más pequeño que se llamaba el reino de Judá. Ahora, Jeroboam vio que el centro de atención del pueblo de Israel era Jerusalén, porque era el lugar designado por Dios, y no deberían ir a ningún otro lugar a dar adoración, sino en ese lugar, que lo había confirmado a través de David también, y fue el lugar donde iba a ofrecer sacrificio a Abraham. Entonces agarró Jeroboam, y como veía que la gente siempre iba a Jerusalén, que era el otro reino de Judá, él agarró y estableció en Samaria el centro, como decir, la capital de lo que sería su reino, el reino de Israel. Pero no solamente eso, sino que empezó a establecer adoración a otros dioses, Jeroboam. Y no solo eso, sino también que al alejar al pueblo de Israel de lo que era Jerusalén y la adoración a Dios, pues empezaron a hacer prácticas totalmente contrarias a Dios. Y pasó eso como más de 200 años, que diferentes reyes después empezaron a suceder. La mayoría eran hijos, padres a hijos, y otros en algún caso distinto. Y realmente se empezaron a descarriar más de lo necesario. Y esto, Dios envió profetas, enviaba mensajeros para que el pueblo de Israel vuelva a Dios, que dejen sus malos caminos. Y pasó que le tocó ya en esos 200, posterior a esos 200 años, a Isaías, que tenía que dar estos mensajes, y empezó a dar, hizo su trabajo. Isaías tuvo acceso más o menos a 4 reyes de Judá, pero me voy a concentrar a 2 reyes de Judá y contemporáneos a estos dos reyes de Israel. Y voy a tratar de ser breve y hacer un pantallazo. Ahí van a ver ustedes en la hojita que les han pasado o que la han recogido, sobre un mapa, simplemente para poder un poquito, no se vuelva un poco árido, cómo estaba dividido. Ahí van a ver el marco, hay unas flechas donde muestra el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora bien, entraremos a la parte del reino de Israel. En ese tiempo estaba siendo rey Peca en Israel. Este rey Peca se alió al rey de Siria, y justamente coincidentemente es el mismo lugar donde ahora está Siria, con el mismo nombre, con capital Damasco. Se alió este rey Peca con este rey y atacaron a Judá. Y quiero hacer notar que hubo varios intentos de querer tomar posesión los israelitas de Judá. Fallaron. ¿Qué pasó? En ese tiempo estaba siendo rey también de Judá el rey Acaz. No buscó el consejo de Dios, sino que, como se veía que estaba siendo atacado porque el rey de Israel había hecho un pacto, una alianza con el rey de Siria, el rey de Judá buscó a alguien aliarme, y buscó al rey de Asiria. No es lo mismo de Siria, Asiria. Esto era más al norte, donde está Irak, en todo ese lugar, que era un imperio básicamente en todo ese tiempo. En algún momento pudieron este rey Peca de Israel vencer al ejército de Judá, y mataron más de 120,000 soldados del reino de Judá. Casi lo devastaron. Y agarraron y tomaron mujeres, niños, todos se los estaban llevando los de israelitas de Judá a Israel. Pero salió un profeta, los reprendió
y les dijeron cómo van a hacer presos a sus hermanos, y al final los soltaron. Entonces también pasó que después de este rey Peca, le sucedió Oseas, y no es el profeta Oseas, tenía el mismo nombre, pero no era el profeta Oseas, era otra persona. Este rey Oseas entonces tuvo una guerra con Asiria y lo sometió a este rey Oseas, lo sometió. Pero este rey Oseas de Israel, al verse atacado, empezó a buscar ayuda, y finalmente lo que hizo es buscar en Egipto, envió mensajeros para apoyarse y buscar de los egipcios apoyo para rechazar lo que era Asiria. Entonces, finalmente el rey de Asiria se enteró y vino con su ejército, invadió, y ¿saben? Agarró, realmente los devastó a los de Israel, y agarraron y los tomaron presos. Pero esto fue, la palabra de Dios claramente explica que a causa que Acaz estaba en contra de la voluntad de Dios, no andando en su voluntad. Entonces fueron derrotados los israelitas, tomados presos, llevados a Siria, y quedó vacío ese lugar, ese territorio, quedó vacío, no había gente casi. Entonces lo que hizo el rey de Asiria, llevó gente de su país, asirios, para que habitaran Samaria. Y de ahí viene el término los samaritanos, porque no son judíos. Hasta ahora es peyorativo en Israel meterse con gente samaritana, porque no son. Hay mucho para hablar, pero no voy a entrar. Entonces esta derrota y cómo Israel ya desapareció como reino en ese tiempo con Isaías como profeta, menciona Segunda Reyes 17:14, dice, hay una frase que dice: pero ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios, sino que fueron tercos como sus antepasados. Cierra este capítulo de Israel porque no confiaron en Dios. Siempre buscaban alianzas de otros reinos para que se apoyen, y ya estaban de esa manera para responder, pero no buscaron a Dios y confiaron en Él. Lo subrayaremos eso como un resumen. Queríamos ahora con Judá, que paralelamente estaba pasando. Israel y Siria, como les habíamos contado en ese tiempo, con Peca, se aliaron, derrotaron al rey de Acaz, aniquilaron a su ejército, con lo que les conté, mataron a 120,000 soldados, casi destruyen Judá a causa de Acaz, que era rey ese tiempo en Judá, pero era un hombre perverso. ¿Qué hizo este rey Acaz? Al verse atacado, hizo alianza con Asiria. El de Asiria le reclamaban su alianza con dinero. Entonces agarró a Acaz, rey de Judá, recaudó fondos y le envió a este rey de Asiria para su ayuda. Este hombre Acaz, hay que hacer notar que fue un hombre realmente perverso. Hizo pasar por fuego. En uno de los libros de Reyes menciona su hijo, pero en Crónicas menciona sus hijos. Los hizo pasar por fuego, los quemó como una ofrenda a sus dioses. ¿Cómo se alejó del Señor? Por hacer pacto, este rey de Judá, Acaz, se visitó a Siria, donde estaba el rey de Asiria, y vio que el rey de Asiria tenía un lugar de sacrificios a sus dioses me imagino que debe ser interesante, muy llamativo. Y este rey Acaz hizo copiar esta forma en Jerusalén para él ofrecer sus sacrificios. Ahora, estas cosas parecieran, bueno, ¿y qué tiene que ver? Lo que pasa es que Dios es muy celoso de las cosas que hace, porque lo que él hace no es por bonito
ni por interesante, sino está revelando al Mesías, porque todo lo que nos cuenta la historia sobre el tabernáculo, sobre el lugar de ofrecer sacrificio, está apuntando al Mesías. Pero este hombre hizo eso, copió. Había instrucciones claras en Éxodo capítulo 10 y en el capítulo 27 sobre cómo debería ser el lugar del sacrificio. Entonces, después de este rey Acaz, empezó a reinar su hijo Ezequías. Ezequías, yo me imagino que vio lo que su padre hizo con sus hermanos. Ezequías, cómo su padre Acaz había sacrificado a sus hermanos en ofrenda. Me imagino que eso debe ser doloroso, y todo lo que además hacía su padre, que ofendía a Dios y que Dios no estaba con él. Este Ezequías dice que hizo lo bueno. No hubo antes ni después alguien que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios. Como su padre había estado de alguna manera dominado por Asiria, él no quiso continuar estar dominado porque era una mala influencia en Judá. Quiso deshacer ese vínculo que había perverso, y lo que hizo, se enteró el rey de Asiria, le amenazó que iba a atacar a Judá, iba a retomar el control sobre Judá. Se enteró Ezequías que estaba viniendo semejante ejército, entonces agarró y pidió perdón al rey Ezequías. Le dijo: perdón, me equivoqué, no va a ir adelante. Y el rey de Asiria agarró, no fue solamente eso, él no aceptó solo el perdón, sino que agarró y le dijo: me tienes que pagar. Y Ezequías agarró, recaudó de todo lado, desmanteló básicamente todo lo que era de valor el templo de Jerusalén, y envió al rey de Asiria para satisfacer su demanda. Pero este rey de Asiria no le aceptó, se quedó con las riquezas, pero no aceptó, y fue a atacar a Judá. Empezó a ingresar y empezó a tomar control de dominio sobre todas las ciudades, y llegó a Jerusalén. Y en Jerusalén, ustedes saben bien, ustedes han debido ver, hay las murallas. Pues el pequeño ejército que había quedado de Judá estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. El ejército inmenso que era de Asiria, porque era un imperio, estaba dominando todo lo que se podía ver a la vista. Dominaba su ejército, toda su maquinaria de guerra, sus caballos y todo eso. Y los pocos que quedaban con Ezequías estaban en Jerusalén, dentro de las murallas, y insultaban y ofendían los asirios a Dios, y le enviaba una carta, le envía el rey de Asiria: ahora vas a saber. Y hacía burla de Dios. Le decía: los otros dioses de los otros países no han podido conmigo, así que menos tu Dios, que tú estás mandando a que se apoyen en Dios, pero yo voy a derrotar a todo. Y se hizo burla de Dios. Ezequías, esto viene el contraste. Ezequías lo que agarró es esa carta que recibió, los anuncios que hacían los asirios, y se fue, entró al templo de Dios y se puso a orar. Y derramó su alma y puso la carta delante de Dios y le dijo: Señor, este hombre era temeroso de Dios, se apoyó en Dios. En una noche, ya estando el ejército durmiendo todos, cuando se despierta a la mañana, el ejército sirio estaba devastado, era un cementerio. Un ángel había enviado Dios y había matado 185,000 soldados. Y no solamente mató a los soldados así indiscriminadamente, sino que el ángel mató a los generales, todos los que eran de rango, y a los más capaces de guerra de estos soldados. Este rey asirio, al ver que quedó desmantelado su ejército, volvió a su tierra,
y un momento entró a su templo a adorar a su Dios y sus hijos lo mataron. Si se dan cuenta, es impresionante la historia esta. Entonces va a haber dos consejos de Dios que nos da a través de esta historia, que los vamos a ver. Y yo les voy a pedir, en el cuadrito, uno de ellos se van a ver, ahí estoy mostrando sobre los reyes de Judá y los reyes de Israel, donde está Acaz, Ezequías, y después a mano derecha Israel, Peca y Oseas. Simplemente para ayudar un poco a imaginar lo que estaba pasando, y eran contemporáneos estos reinos. Vamos a irnos a ver lo que sería la primera, buscando el consejo de Dios. Isaías 31 dice así: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Empieza con un grito, ¡ay! Es un quejido que el Espíritu Santo está como diciendo, ¿qué están haciendo? Es un grito lastimero, es un grito que sacude. Este grito está registrado principalmente, van a ver en Apocalipsis, ahí en algunos lugares donde se repite 2 o 3 veces, ¡ay, ay! Es como estuviera diciendo Dios, ¿qué locura están haciendo? Está exclamando. Es como hacer algo que es una ilusión, pero que va a traer desgracia después. Y dice, ay de los hijos rebeldes. Ahora, no nos olvidemos que el Antiguo Testamento es interpretado por el Nuevo Testamento. Necesitamos los ojos del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Y todas estas cosas, dice en Romanos 15, han sido escritas para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué podemos sacar? Está hablando a sus hijos, a nosotros. Porque en ese tiempo los israelitas eran siervos. Jesús mismo les dijo, ya no llamaré siervos, sino amigos. Incluso el Padre Nuestro era oración de Padre, mientras antiguamente no, era Señor. Ellos, el pueblo, eran siervos. El Espíritu Santo nos está apuntando a nosotros un consejo como hijos. Como hijos. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor. En otras versiones dice, así dice el Señor. El profeta está diciendo, así dice, esto es voz de Dios. El Espíritu Santo a través de Isaías está dando una voz a nosotros como iglesia. Para eso está escrito, para nosotros. Es un grito de alarma. ¡Ay! Nosotros los bolivianos podemos decir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué continúa diciendo? Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes. En otro lugar, en otra versión dice que hacen planes sin contar conmigo. Yo les digo, cuando estaba armando esto, me he puesto a revisar mi vida, mi historia. ¿Qué cosas he hecho sin buscar a Dios? ¿Qué cosas estoy haciendo sin buscar el consejo de Dios? ¿Y qué cosas quiero hacer sin buscar el consejo, el plan de Dios para mi vida? Me he tenido que poner al día. He tenido que orar, clamar a Dios por aquello que he hecho sin consejo de Dios.
Y ahí vienen los problemas. Si vemos estos reyes, estos tres que hemos mencionado, no buscaron el consejo, se apoyaron en reinos, en reyes, en imperios, en ejércitos, en la fuerza, en la capacidad humana. Ahí viene lo que nos decía 1 Pedro 5:7 que compartí antes, echando toda nuestra ansiedad en Él. Las decisiones que debemos tomar, aquellas principalmente importantes, debemos ponerla delante de Dios en clamor, en oración. Eso fue la actitud de Ezequías, es el contraste, como estos otros reyes hacían alianzas, hacían planes, y ¿saben qué? Afectaba, este rey iba a pedir ayudas al rey de Asirio, y para complacer a ese rey, ¿qué hacía? Alianzas, y se sometía, complacía a sus dioses, hasta hizo un formato de su lugar de sacrificio en Jerusalén. No es nomás en quién te estás apoyando, qué haces con tus planes. Santiago mismo nos habla algo casi similar. Dice, presten atención, Santiago 4:3-6, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedamos un año, haremos negocios y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben, dice el Santiago, qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Por ejemplo, te vas a sacar un préstamo, vas donde Dios, o simplemente has hecho tus planes, has hecho tus números, tu cálculo, que no está mal que hagas todo eso, pero ¿por qué no vas y lo presentas delante de Dios? Vas a comprar algo importante para tu economía, una casita, un departamento, un auto, no sé, ¿lo has puesto delante de Dios? ¿O ejecutas tus propios planes? Haces tu plan y lo ejecutas. ¿Te vas a casar? ¿Lo has puesto delante de Dios? ¿Qué pasaba con estos hombres? No hicieron, estos tres reyes, a excepción de Ezequías, hicieron sus planes, armaron su imagen y aplicaron sus planes. Y finalmente, a través de los años, les fue de tropiezo. Lo que pasó con los gabaonitas, ustedes conocen la historia, cómo Josué recibieron a estos gabaonitas, vinieron de visita con sus trajes sucios, con sus panes duros, colos, como le llamamos los paseños, trajeron sus vinos ya con odres viejos, y dijeron, queremos hacer pacto con ustedes. Y bueno, y les mintieron, más que un trama, hicieron un drama. Estos gabaonitas muy hábiles, deben ser de Hollywood. ¿Y qué pasó? Hacen el pacto, y dice la palabra de Dios 9:14, Josué, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Por eso dice, ay de los hijos rebeldes que toman consejo, pero no los míos. El problema, hermano, no es que Dios te está prohibiendo que vayas y de repente tengas que hacer algunos pasos en una situación determinada, pero primero tienes que ir y consultar al Señor y decirle, Señor, ¿qué te parece a ti? ¿Qué piensas tú? Tus decisiones, si ya has tomado decisiones, yo me he visto que he tomado algunas decisiones y ahora estoy, después de muchos años, haciéndome pesar algunas decisiones que he tomado en mi vida, que me están sacando lágrimas, porque no fui
al consejo de Dios. En esos casos hay que volver los pasos. Nunca es tarde. Dios nunca rechaza al que se acerca a Él. Tuve que decirle: Señor, perdóname no haberte hecho caso, no haber buscado de ti en este y en este caso. Y si estás tomando decisiones, ponlo delante de Dios. Hay veces sus caminos no los vamos a entender. No los vamos a entender. Como dice Isaías 55, mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero es necesario, cuando buscamos a Dios, es porque confiamos en Él. Pedro pasó algo así. Cuando Jesús se apareció y le dijo: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Aunque ahí las escrituras mencionan de la muerte que iba a ser, pero yo veo que se ha repetido esta escritura en la vida de Pedro, en otras cosas también, como el caso cuando estaba en Jope, orando, esperando, me imagino, el almuerzo a la hora, dice, del mediodía, y Dios le muestra un mantel lleno de animales inmundos. ¿Y qué le dice Dios? Levántate, Pedro, mata y come. No, Señor, no, Señor, no he comido esto nunca. Y Dios le vuelve a hacer 3 veces. Que Dios de paciencia, ¿no? Y de misericordia. Y me imagino que estaba preguntando: ¿qué es la que Dios me quiere decir? Y vienen de parte de Cornelio y a la puerta y le buscan y le dicen: te están buscando. Y el Espíritu Santo le dice: anda, yo los he enviado, ve con ellos. Y cuando llega a donde estaba Cornelio y la gente ahí esperando, y la forma que se presenta Pedro, para mí ha sido muy ofensivo. Y les dice: ustedes saben bien que yo no me meto con gente inmunda. A ver, que te digan. No te estaba diciendo con palabra inmundo, te estaba diciendo con algo sucio, algo despreciable. Y le estaba hablando a un militar de alto rango romano, un hombre de guerra. Pedro. Finalmente Dios lo usó. A él mismo le hizo tragar sus palabras, porque después tuvo que ir a defender al pueblo en Jerusalén, porque había estado con los gentiles, y dio una defensa. Y desde esa vez, gracias a Dios, se abrieron las puertas del evangelio, y por ese momento crítico, el plan de Dios, nosotros ahora estamos sentados acá dando culto a Dios. Si no hubiera eso, no hubiera sido así, a no ser que Dios hubiera hecho de otra manera. Y dice: hacen no los míos sus planes, y hacen libaciones y alianzas. Estos reyes, y ya les he mencionado, hicieron alianzas, pactos, buscaban socorro, ayúdame y aquello, y ponían plata y les traicionaban estos reyes de otras naciones, porque son gente sin escrúpulo. Les traicionaron varias veces. Yo he contado alguna de ellas. Paga, y le dicen: no, igual. El rey de Acaz terminó ofreciendo culto al Dios del rey asirio, a un Dios que no es nada. Ofreció a sus hijos. ¿Saben qué? Hay veces podemos, sin darnos cuenta en quién confiamos, podemos vender nuestra alma. Hay un dicho que dice: la necesidad tiene cara de hereje. ¿Han escuchado ese dicho? Anótenselo. Cuando estás necesitado, te puedes convertir en quien sea. Puedes vender tus principios a causa de tu necesidad. Te vuelves hereje. Es lo que hicieron estos reyes. Se volvieron herejes para satisfacer, complacer a quienes estaban yendo a pedir ayuda. Pero Ezequías hace contraste.
hace contraste. Cuando tú vas a pedir ayuda a alguien es porque confías. Ahora, hermano, ¿qué estás diciendo tú? ¿Que no voy a poder recurrir a nadie? No, lo que tienes que agarrar es primero decirle: Señor, ¿cuáles son tus planes? Y si tienes un plan que tú has hecho, ponlo delante de Dios. Dios, ¿qué te parece mi plan? Antes de ejecutarlo, tal vez Dios te diga: anda. Pero ya no va a estar tu confianza en quién estás recurriendo, porque ya has ido primero a Dios y en Él está su esperanza. Si te cierra la puerta, gracias, Señor. Si te abre la puerta, gracias, Señor. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Qué tremenda es esta historia de Ezequías, ¿no? A veces nosotros por pequeñas cosas ya estamos aterrados, y este hombre como rodeado de un ejército. Me imagino, si Dios se mató 185,000 soldados de lo mejor, han de ser unos 250,000 o algo por ahí. Pero se apoyó en Dios. No fue a hacer pacto como su padre Acaz, sino que hizo pacto con Dios, y Dios obró. A veces va a tomar un tiempo, a veces puede ser al día siguiente. A mí me ha pasado muchas veces en situaciones complicadas, difíciles, clamando a Dios: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y me dormía. A veces me dormía no tanto porque tenía sueño, sino porque me vencía el sueño. Y de repente me despertaba y había una voz de Dios que me estaba dando una salida, una respuesta. ¿No te ha pasado a ti? Qué maravilloso es eso. Dice: añadieron pecado sobre pecado. ¿Cuáles fueron los dos pecados? El primero, no buscaron consejo de Dios. Y el segundo pecado que hicieron es que dieron acción a su propio plan y no al plan de Dios. Por eso dice Isaías 29:15: ay de los que se esconden de Jehová para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vamos a entrar a la segunda parte, al segundo consejo de Dios. El primero es tus planes. Presenta tus planes, o si no, mejor si le dices: Señor, ¿cuál es tu plan en referencia a este tema? ¿Cuál es mejor? El segundo es poniendo la confianza en Dios. Isaías 31:1. Aquí vuelve a decir el Señor: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¡Ay! Casi es un alarido, como Dios ya diciendo que estás tomando una decisión equivocada, te va a ir mal. ¡Ay! Y cuando dice: ay de los que descienden, yo le he puesto: ay, has caído bajo. Es cuando una persona en su accionar pierde su dignidad. Cuando estás haciendo algo, te va a ir mal y vas a perder el honor o el decoro, la nobleza, la hidalguía, la decencia, la honradez, la integridad, el respeto. Has caído bajo. A nosotros tenemos eso, ¿no? Ha caído tan bajo. A veces me sale, ahora que estamos tan comunicados con todo, me da una pena ver a veces algunos mensajes sobre personajes conocidos, artistas, hombres de mucho, y después de repente se los ven mendigando en la calle, viviendo ahí de todo haraposos. Han caído, han perdido lo que antes
hacían como una expresión de lo que les iba bien y ahora han caído. Ay, eso es lo que está diciendo. Ay de los que descienden. ¿Por qué? Por ayuda en quien no deben. Aunque dice en el concepto descender, porque descender, Jerusalén está, el monte Sión, la parte más alta, está más o menos a 760 metros de altura, y Egipto está casi al nivel del mar. El Cairo, que sería lo más, ahorita lo más destacado, a 23 metros sobre el nivel del mar. Descender es un bajar, pero a nosotros nos está hablando, yo lo veo claramente. Cuando uno va y se apoya y no busca a Dios, está descendiendo, está rebajando, en vez de ir al Dios todopoderoso, al omnipotente. Sino en vez de subir, te bajas, caes. Debemos apoyarnos en el Señor. Y eso es lo que pasó. Miren, la enseñanza de Dios a través de Israel y de Judá fue al final esta palabra que está en Isaías 10:20, cuando Dios ya iba a restaurar a Israel otra vez. En ese tiempo, los pocos que hayan quedado de Israel, aquellos del pueblo de Jacob que se hayan salvado, no volverán a apoyarse en el que los destruyó, sino que se apoyarán firmemente en el Señor, el Dios Santo de Israel. Si has fallado, hermano, yo lo he hecho. Es mejor reconocer y decir: pucha, aquí me he equivocado. He buscado apoyo de otros, de terceros, sin consultar a Dios. Y que dice que buscan apoyo en los caballos, aquellos que confían en los caballos. Esto es claramente, hasta ahora mismo, si hablamos, digamos, me voy a comprar un vehículo, uno dice: ¿cuántos caballos de fuerza tiene? ¿No? Está hablando de poder, de capacidad de ese vehículo. No, este es de poco, esto tiene más, mejor es este. Es cuando nos apoyamos en las personas por lo que pueden darnos y podemos sacar a favor nuestro. Miramos sus caballos de fuerza para, lo digo entre comillas, como figura de que buscamos eso que nos puede ayudar en vez de ir primero al Señor. Los políticos hacen gala de eso. Y la gente, ¿cómo va? Los buscan, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿crees que les interesa la política? Tal vez algunos pocos. La mayoría está buscando pegas, o que tiene capacidad para darle alguna oportunidad de un negocio, lo que sea. Están buscando los caballos. Y no solamente eso. Este Dios, por ejemplo, de los asirios, el de Siria, de Egipto, los reyes, teniendo la posibilidad de acercarse al Dios vivo, se rebajaron, descendieron para ir a buscar ayuda de otros. Y que tenían, ¿en qué se apoyaban? Sus caballos. Tienen ejércitos, tienen tanto. Si queremos, yo creo que es un paso para todos, me incluyo entre ustedes, crecer. Tenemos que crecer en nuestra dependencia de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es la confianza. A veces estamos cantando, pero realmente estamos confiando en otras cosas. Eres en el problema el que salta. La necesidad tiene cara de hereje. Perdemos la compostura. Y dice, no solo caballos, sino confían en carros. Y cuanto más y más tiene, wow, cuanto más me va a dar victoria. Tiene muñeca, aceite por ahí, vamos. Eso es lo que está pasando en nuestra nación. Falta
el Dios vivo, porque todos buscan, este va a ganar, vámonos ahí, y así voy a tener mejor posición. No, este otro, y acá, y allá. Corremos detrás de caballos, de carrozas, de carros. Los carros ya son más caballos, un carro necesita más caballos, significa más potencia. Este tiene más recursos. Y después termina diciendo, y en los jinetes, ya son los que manejan los carros y los caballos, y son ya diestros. Estamos apoyándonos en la capacidad, en la destreza humana, la habilidad humana. ¿Qué es lo que dice? Ay de ti. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no hagas una cosa, sino que primero vayas delante de Dios y le digas: Señor, ayúdame. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Y ¿saben qué? Yo le clamo a Dios, entre comillas, confesar, le digo: Dios, si me das una respuesta, también dame corazón para hacer aquello que es tu plan. Eso es lo que le compartí en enero del 2020 con Jeremías. Ellos aprendieron parte de la lección, fueron a buscar el consejo de Dios, pero cuando Dios les dio el consejo, no quisieron hacer, hicieron lo contrario, porque no les parecía, ya habían tomado una decisión en su corazón. Yo le clamo a Dios: Señor, muéstrame, pero también ayúdame a hacer aquello que es tu plan, porque a veces no lo entendemos. Nos puede parecer nuestro plan más a la mano, más real, y no el de Dios. Cuando vas a buscar consejo, aquí gracias a Dios tenemos lindos hermanos que están de pastores. Primero, pero antes, busca a Dios. Un día llamé varias veces, se ha alojado en mi casa, y yo tenía alguna situación que quería consultarle a él. Así que le dije: llamé, podemos charlar, claro. Y agarro, le empiezo a contar el asunto, y él me respondió algo que la verdad fue, como dicen, una patada en la canilla. Me dijo: ¿ya has buscado y preguntado a Dios esto? Yo lo primero que estaba haciendo es buscar, llamé para que me dé un consejo, pero primero he buscado a Dios. Al final, el discipulado que queremos más practicar en la iglesia no es nosotros dominar a los otros hermanos, sino que esos hermanos puedan tener la capacidad de acceder a Dios primero y tener comunión con Dios. Y nosotros somos simples instrumentos, nada más. Hermano, busca a Dios. Tienes preguntas, busca su plan, su consejo. No busque los caballos. Ahora, si Dios le decía, de repente le podía decir a uno de estos reyes: anda al rey de Asiria, yo te lo estoy dando. Ok, pero ellos actuaron de su propia iniciativa. Ese es el pecado de Adán y Eva. El árbol del conocimiento del bien y del mal es actuar de acuerdo a lo que nos parece bien o nos parece mal, sin la dependencia de Dios. Es eso. Ya no dependieron de Dios. Esa es la razón de la caída del hombre. ¿Y qué dice? Pero no miran al Santo de Israel. ¿Dónde estás mirando, hermano? ¿Dónde están tus ojos? Ni buscan al Señor. Busca la guía del Señor. Pon tu plan. Si lo tienes dibujado, si lo tienes en tu mente, derrámalo. Dile: Señor, aquí está, ¿qué piensas tú? O Señor, no sé qué hacer. Que me gusta, es uno de los temas. ¿Cómo puedo saber que es de Dios? He encontrado los mismos principios en un libro de Watchman Nee,
y otro de Bob Mumford. Y coincide los dos, que son de distintos lugares y distinto tiempo, escribieron. ¿Cómo podemos saber que algo es de Dios? Uno, las circunstancias que nos rodea confirman. Dos, el testimonio del Espíritu Santo y tu conciencia está en paz sobre hacer algo. Y tres, está acorde con la palabra de Dios y no lo violenta. Eso fue lo que pasó con Ezequías. Recibió una nación casi sin ejército. Su padre lo dejó a una nación llena de idolatría, desenfrenada en sus prácticas. Asiria le estaba amenazando. Este rey asirio le pidió riquezas, desmanteló este rey Ezequías para tratar de aplacar a este rey de Asiria. Cumplió con todas las exigencias, pensó que ya iba a estar librado, pero no, este vino y con su ejército. Y nos muestra bien bonito ahí un verso, una arenga que hace este Ezequías cuando estaba rodeado por el ejército asirio. ¿Cómo arenga a Ezequías a su gente? Miren lo que dice en Segunda Crónicas 32:8, dice: con él está solo un brazo de carne, hablando del rey asirio. Solo tiene ejército de fuerza humana, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Con quién quieres estar tus batallas, hermano? La vida práctica cristiana son nuestras batallas. Ahí es donde nos vemos quiénes somos. Nuestros desafíos. Ahí es donde nos desnudamos delante de Dios. Aquellos problemas que tenemos. O tal vez tenemos desafíos por delante. O ya hemos cometido errores. Siempre hay tiempo, hermano, para volver, para pelear tus batallas. ¿En quién te apoyas? Permite que ese ángel, miren, imagínense un angelito. Al rato me pongo a pensar, no creo que se haya buscado Dios a ver el ángel más poderoso cuando llamó a sus ángeles: a ver, muchachos, aquí tenemos una situación, no se olviden como cuenta Job, ¿no? Y vinieron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Pero el tema es que yo me imagino quién va a ir. Y me imagino que no fue el ángel más, voy a llamarle humanamente, musculoso y poderoso. A ver tú, anda. 185,000 se limpió. ¿Qué es lo que hizo Dios en Apocalipsis? Lo que muestra. Uno piensa que Satanás necesitaba un ejército de ángeles ahí viniendo para amarrarlo, y el otro peleando, y los ángeles aquí, un caratazo, un golpe por acá, tal vez una zancadilla. Pero no, dice que vino un ángel, lo amarró y terminó. Un angelito. ¿Se han puesto a pensar en eso? Creo que a veces tenemos un concepto de Dios muy pequeño. Por eso hay que orar para que Dios se revele a nosotros más. Yo le clamo a Dios, porque conforme actuamos es conforme el Dios que tenemos. Si tu Dios es pequeñito, vas a buscar la ayuda de otros más fuertes. Pero si tu Dios lo conoces, ¿quién es? Como Ezequías, actuó de otra manera. Voy a terminar llevando a la práctica. Ya mientras tanto ya les he hablado varias cosas. Quisiera que cierres tus ojos, les voy a invitar, y mientras meditan lo que les voy a decir, piensa qué asuntos pasados y presentes y futuros están todavía no resueltos en tu vida.
Tal vez te has metido en algún rollo y ahora no sabes cómo salir. O estás en el desafío de tomar decisiones o planes. 2, si puedes, si es mucho, a veces puedes tener una lista demasiado larga, hazla una lista. Si son pocos en tu mente, puedes tenerlas. 3, preséntalos delante de Dios en oración. Ahora mismo yo me imagino que mientras estaba hablando, has de venir algunas cosas a tu memoria. Presenta en oración y humildad y expon tu carga y necesidad, y que Dios ponga resolución. Reconoce si estas están ahí porque diste pasos equivocados, y más aún si has pecado contra Dios. Dios te va a aceptar, hermano, si reconoces que has fallado. Pide perdón en humildad y recibe su perdón por fe. De esos planes, pídele señales para confirmar y sabiduría. Ten paciencia. Es muy necesario la paciencia. Algunos se podrá resolver rápido, otros van a tomar tiempo y otros más. Mantente en oración. A veces no necesitamos presentar planes. A veces en la vida del cristiano, no sé si les pasa, a veces haciendo cosas pequeñas de la vida cotidiana, uno está en contacto con Dios y uno está sensible a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Pero hay veces las cosas son muy delicadas. A esas especialmente dale una atención particular. Enciérrate en tu cuarto, ora con tu esposo, con tu esposa. No ores solamente. Ora si estás casado. Involucra a tu cónyuge. Aquellos que planes o decisiones de futuro, pídele guía, señales y qué pasos vas a dar. Como les decía, camina en oración. Si Dios cierra una puerta, Dios va a abrir otro, pero si vas atento, estás con Él. Clama por su gracia para la solución de estos. ¿Qué tal si nos paramos? Yo estoy seguro que el Señor te ha hablado. A mí me ha hablado. Si no le llega al que predica, ¿de qué sirve que les comparta a ustedes? Amén. Oraremos. Señor, venimos delante de ti, Señor. Señor, desnudos de nuestras fuerzas, desnudos de la fuerza de otros, mirando como el pobre mira la mano del que le va a dar. Señor, así venimos delante de ti. Ayúdanos que cuando nos des una palabra, una señal, el paso que debemos dar, hacerte caso, sujetarnos a esa tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Adora a Dios. Derrámate delante de Él. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado.
volando sobre él. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.